Buenas noches, hermanos. Espero que estén todos muy bien y que estemos ya listicos para nuestro tiempo de comunión en nuestro horario habitual de los miércoles de 7 a 8:30 p.m. en nuestra reunión de oración. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del chofar. Hablamos de los 4 toques básicos del chofar y la preparación de cómo se convierte un cuerno en buen chofar y cómo el Señor quiere que nosotros seamos ese instrumento, ese chofar que anuncie o que permita que a través de nosotros esa voz de Él o ese soplo de su palabra salga para otras personas. Vimos lo importante que es la consagración de nosotros para que el Señor pueda usarnos y dar un sonido cierto. Y precisamente sobre eso es el tema de esta noche. He escuchado mucho y seguramente que ustedes también acerca de el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, sobre todo en estos días, por la emergencia que se vive a nivel mundial. Y no es de extrañarse. Hay muchas cosas que por impulso, por temores, por emociones, nos pueden llevar a pensar que se están cumpliendo las señales del fin, que ya es el fin, que en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Eh, Escuché un evangelista de muchos años diciendo que en cualquier momento, en estos días, en cualquier momento, que puede ser ahorita, decía él, es el arrebatamiento de la iglesia, que en cualquier momentico iba a sonar la trompeta para el arrebatamiento de la iglesia. También he escuchado prédicas de algunos consiervos en ese sentido, que en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia, por lo que está sucediendo a nivel mundial. Nosotros debemos mirar la palabra de Dios y no las noticias. De hecho, debemos mirar la palabra de Dios para poder entender las noticias y no al revés. Nosotros no tenemos los medios de comunicación como una antorcha que alumbra, ni como lámpara para nuestros pies, sino la palabra de Dios. Nosotros debemos acudir al Señor para todas las cosas. Y esta emergencia mundial no es la excepción. Tenemos que mirar un marco en la palabra de Dios para comprender lo que está sucediendo. Debemos obrar entonces por discernimiento y no por susto, no por un impulso de miedo, de temor, de angustia. Somos susceptibles de eso. Y no quiere decir que los que estén predicando un poco distinto a lo cierto sean falsos maestros, pero sí debemos tener cuidado de decir lo que realmente está escrito en la palabra de Dios y está abierta, está disponible para nosotros. El Espíritu está esperando para darnos revelación y en eso estamos confiando en esta noche. Yo quiero compartir en esta noche el tema, se titula Aún no es el fin. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad, gracias por tus cuidados, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu favor con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por Getsemaní, gracias por cuidarla, por atenderla, por estar con nosotros siempre, Señor, por darnos ese aliento, por darnos ese buen ánimo. Gracias, Señor, porque te ocupas de las crisis. Gracias, Señor, porque sabes de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Disponemos nuestro corazón para ti, Señor, todo nuestro ser. Estamos abiertos a tu palabra, Señor. Háblanos, revélanos, muéstranos, Señor, lo que hay en tu corazón para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a estar muy concentrados en nuestro tema de esta noche. Aún no es el fin. Les invito a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, verso 1 al 14. Mateo capítulo 24, verso 1 al 14. Y para optimizar un poco el tiempo, vamos a leer ciertas partes y hacer unas pausitas necesarias para ir dando la explicación.
Miremos los tres primeros versículos. Mateo capítulo 24, 1 al 3. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa parte es muy importante. En el versículo 3, los discípulos le hacen tres preguntas al Señor. Y esas tres preguntas el Señor se las contesta de ahí en adelante. Es decir, desde el verso 4 empieza el Señor a contestar, abarca todo el resto de ese capítulo 24 de Mateo y todo el capítulo 25 de Mateo. Esa gran profecía que hay en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 es la respuesta que el Señor Jesús le da a sus discípulos cuando ellos le hacen a él esas tres preguntas del verso 3. Ahora, quiero mostrarles algo muy especial y es que los discípulos le están mostrando a él los edificios del templo, están maravillados. Y el Señor, según podríamos examinar en el capítulo anterior, Mateo 23, Él está dejando la casa. Él está literalmente haciéndose aparte. Y en el verso 24 muestra esto de una manera enfática, dejando el templo. Él ni siquiera quiere voltear a mirar el templo. El Señor les dice en el verso 2, ¿veis todo esto? Mientras que los discípulos le están mostrando, ay Señor, mire tan bonito, Él ni siquiera lo volteó a mirar, sino que les dijo, ¿ven todo eso? Eso va a ser derribado, eso no va a quedar piedra sobre piedra. Están allí saliendo del templo y guardan completo silencio. Entre el verso 2 y el verso 3 tenemos que tener en cuenta que hay más de media hora, porque ellos van caminando en la salida del templo hasta el monte de los olivos. Y solamente cuando el Señor se instala, porque dice el verso 3, y sentado él, o perdón, y estando él sentado en el monte de los olivos, entonces ahora sí los discípulos se animan a hacerle la pregunta. Ellos se quedaron aterrados, ellos están maravillados con el templo, con esos edificios tan lindos, y el Señor les dice que todo eso va a ser destruido. Ellos se quedaron atónitos y no se atrevieron a preguntarle hasta que ya estaban sentaditos en Jerusalén, perdón, en el monte de los olivos, cuando el Señor se instala ahí para hablarles. Y es cuando le hacen esas tres preguntas. Miremos cuáles son las tres preguntas. Dinos cuáles serán, cuándo serán estas cosas, pregunta número 1, y qué señal habrá de tu venida, pregunta número 2, y del fin del siglo, pregunta número 3. Así que lo primero que le pregunta es, bueno, ¿cuándo se va a destruir todos estos edificios del templo? Y no solamente eso, sino algunas cosas que están dichas en el capítulo 23, terminando el capítulo 23, pero por lo pronto enfoquémonos en esa parte de la destrucción del templo. El Señor les contesta eso. También les contesta a sus discípulos eh, qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Lo que de pronto más nos interesa acá es el asunto del fin del siglo. Es el fin del siglo, ¿qué significa? El fin de esta edad de gracia. Eh, Ellos se refieren a ese siglo, es este mismo siglo que estamos viviendo nosotros, la edad de gracia. Versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso ha sucedido, hermanos. Eso hace tiempo viene sucediendo. No es que ahorita, ay, tan raro, no. Muchos han venido diciendo yo soy el Cristo. Él está advirtiendo sobre esto. Luego dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y precisamente de ahí es que sacamos nuestro
título para el mensaje de esta noche. Aún no es el fin. O sea que van a venir muchos en el nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. También vamos a oír de guerras y rumores de guerras. Todo eso ha sucedido. Todo esto ha sucedido. Y no quiere decir que ya es el fin. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Desafortunadamente, al interior del pueblo del Señor, cuando sucede algo así de guerra, salimos corriendo algunos a decir, es el fin. ¿Y el Señor qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué dice el versículo 6, la última parte? Pero aún no es el fin. Luego dice el verso 7, pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Eso ha sucedido? Sí, hace tiempo que viene sucediendo. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Terremotos cada rato. En estos días ha habido temblores, han habido terremotos por años. Cada vez hay más terremotos. Pero ¿qué dice el Señor en el verso 8? Y todo esto será principio de dolores. Así que no es el fin, ni un terremoto, llegó el fin. No, el Señor dijo, no es el fin. Eso apenas es principio de dolores. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta, y eso para llegar a esa conclusión, obviamente hay que estudiarlo más despacio, mirarlo en oración, pero hay tres secciones bien marcadas aquí en estos capítulos 24 y 25 de Mateo. La primera sección que va desde el versículo número 1 hasta el versículo 31 son palabras del Señor Jesús directamente al pueblo judío. Luego, desde Mateo 24:32 hasta el fin del capítulo 24, siguiendo con el capítulo 25 y hasta el versículo 30, son palabras del Señor Jesús a la iglesia. Y del versículo 31 de Mateo 25 hasta el final, es decir, hasta el verso 46 de Mateo 25, son palabras del Señor Jesús tocantes a las naciones o a los gentiles, es decir, a los que ni son judíos ni son iglesia. El Señor muestra en Mateo 24, del 1 al 31, lo que va a suceder en el último tiempo, al fin de este siglo, al final de esta edad de gracia, lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Luego entre Mateo 24:32 y Mateo 25:30, lo que va a suceder con la iglesia. Y después, entre Mateo 25:31 y Mateo 25:46, lo que va a suceder con los gentiles, con las naciones. Es muy importante esto, para no atribuir cosas de Israel a la iglesia, o de la iglesia a las naciones, o de las naciones a, a los, a los judíos. Debemos tener bien claro este orden. Y lo que estamos hablando aquí corresponde a lo que el Señor Jesús le dice, o lo que el Señor Jesús habla de lo que sucederá en el último tiempo a los judíos. Vamos en el versículo número 9, sigamos leyendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso ha sucedido. A los siervos del Señor los han estado matando todo el tiempo, principalmente la misma religión. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo eso, eso ha sucedido. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Recordemos que son palabras del Señor Jesús a Israel, lo que va a suceder con el pueblo Israel. Ese persevere hasta el fin, este será salvo. No habla de la salvación en el sentido de la, de la vida eterna, que la vida eterna sabemos que es por creer. Eso es algo que debemos tener claro, fundamental, que nos enseña el Evangelio de Juan y otras partes de la palabra de Dios. La salvación, la vida eterna es por creer. Esa salvación que dice de perseverar, verso 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
será salvo de lo que viene. Una fidelidad al Señor hasta el fin va a permitir que la persona sea salvo de lo que viene en ese último tiempo de esta edad de gracia. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese verso 14 es el verso clave aquí. No debemos estar saliendo, no debemos estar buscando señales extrañas por aquí, por allá, que se cayó esto, que se movió esto, que mataron a este, que salió esta peste, que este país entró en guerra. No, todo eso sucederá. El Señor lo dijo. Y el Señor dijo, pero no es el fin. Él dijo, pero aún no es el fin. ¿Qué es lo que sí va a determinar el fin? Claramente, el Señor lo dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio del reino para testimonio a todas las naciones es lo que marca el fin. Esa es la verdadera y única señal que el Señor nos está mostrando aquí acerca del fin. Ahora, ¿qué es eso de el fin? El fin no es un momento, un segundo, un día puntual, sino una era. El tiempo del fin, el fin de este siglo, que equivale al último tiempo, al último periodo de esta edad de gracia. ¿Cuánto tiempo es? La palabra también nos dice, para que lo tengamos presente. Algunos han dicho que son 7 años. Algunos dicen que se trata de la gran tribulación. Sí, eso están acertados porque eso dice la palabra de Dios. El fin es un periodo de gran tribulación, pero algunos dicen que duran 7 años. No sé de dónde sacan esa información. Nosotros vamos a mirar aquí en la palabra a qué tiempo corresponde. Así que el verso 14 nos da la señal que mostró el Señor Jesús para saber cuándo es que viene el fin. Y es que este evangelio del reino se ha predicado para testimonio de todas las naciones. Se ha predicado un evangelio y de buena fe se ha predicado y con mucho esfuerzo y con mucho valor. Por años se ha predicado. Pero cuando se habla del evangelio del reino, la gente parece que nunca lo hubiera escuchado. Nosotros estamos aprendiendo acerca del evangelio del reino. Y cuando le decimos a algún predicador acerca del evangelio del reino, incluso se ofuscan, se confunden, algunos hasta se enojan. Pero el Señor lo que mandó a predicar es justamente eso, el Evangelio del Reino. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 10. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio del Reino. Y esa es la única señal para saber que llegó esa etapa del fin, la predicación del Evangelio del Reino. Esa es la única señal. Y no se ha predicado el Evangelio del Reino. Apenas estamos descubriendo. No pretendo que Getsemaní sea la única que conoce acerca del Evangelio del Reino. Pero lo que sí no es una pretensión, sino una realidad, es que he hablado con varios siervos y no saben de qué se trata. Solamente especulaciones. Y al abrir las escrituras nosotros podemos ver la realidad. Podemos ver que están el Evangelio del Reino allí y es lo que debemos nosotros enfocar. Vamos por favor a la siguiente parte de citas que están ahí mismo en el capítulo 24, pero verso 15 al verso 21. Dice en Mateo capítulo 24, verso 15 al verso 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí sin duda, ese verso 21, el Señor Jesús nos está hablando de la gran tribulación.
Y está hablando ya en propiedad, el Señor Jesús está dando claridad que este último tiempo del fin, este tiempo del fin de esta edad, corresponde a un tiempo de gran tribulación. ¿Y cuándo sucederá? Después de lo que dice el verso 14, después de que el Evangelio del Reino sea predicado para testimonio a todas las naciones. Hay algo que marca ese comienzo sin lugar a dudas, algo visible, y es lo que dice el versículo número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, luego dice, el que lee, entienda. Esa es la clave. ¿Cómo vamos a poder entender los tiempos? Leyendo. ¿Leyendo qué? Leyendo la palabra de Dios. Ahora, aquí particularmente leyendo Daniel. Si nosotros vamos a estudiar Daniel, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder entender. No necesitamos especular, no necesitamos repetir lo que otros hayan repetido de pronto por especulaciones. O sea que si alguien comete un error, nosotros seguimos cometiendo el mismo error y repitiéndolo y reproduciéndolo. No, debemos hacer lo que dice el verso 16. Leer para entender. Habla de una abominación desoladora. Esa abominación desoladora es la estatua del anticristo que él va a levantar. Y dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ese lugar santo se refiere al templo en Jerusalén. Cuando el anticristo levante esa estatua de él allí y obligue a la gente a adorarla, entonces allí ya sabemos, ya arrancó esto, ya arrancó la gran tribulación. Ahora, ¿cuánto tiempo durará eso? Pues vamos a mirar, les invito a que miremos en Daniel capítulo 9, verso 24 y verso 27. Daniel capítulo 9, verso 24. Dice Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ojo con eso. Dice claramente, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es lo que el Señor le revela a Daniel, el profeta Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de él? El pueblo de Israel. Así que hay 70 semanas que el Señor ha determinado para el pueblo Israel. ¿Por qué tantas naciones que se han unido en enemistad contra Israel no lo han podido destruir? ¿Cuál será la causa? Porque es un estado muy poderoso. No, hay una razón más simple, pero al tiempo más poderosa. Porque el Señor los cuida. ¿Y por qué? Porque el Señor ha determinado ya para ellos 70 semanas para que sucedan unas cosas. 70 semanas ha determinado el Señor sobre Israel para terminar la prevaricación, es decir, para terminar ese pecado que se hace adrede y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer una justicia perdurable. Esa justicia perdurable es la justicia que habrá en el milenio, que es la nueva dispensación, en esa edad del reino milenial. Ahí está la justicia perdurable. Así que el Señor determinó para el pueblo de Israel 70 semanas antes de que llegara el milenio. Es decir, 70 semanas antes de que eh, se terminara ese periodo de gracia o esa edad de gracia en la que estamos. Em, Desde el versículo 24 de Daniel 9 hasta el versículo 27 se explica cuáles son esas 70 semanas, y algo muy particular que aprendemos allí es que no son semanas de días, sino semanas de años. O sea que una semana tiene 7 años y empieza a decir desde cuándo se cuentan las semanas. Ese ejercicio lo hicimos en una prédica que tuvimos acerca de
la apertura de los sellos de Apocalipsis. Hablamos de esas 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel y vimos cada periodo, el cumplimiento de cada periodo, pero ahora me quiero enfocar en la última semana. Dice el verso 27 de Daniel capítulo 9: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese verso 27 corresponde a la última semana de esas 70 semanas. Ahora, esa última semana, recuerden que equivale a los últimos 7 años. Los últimos 7 años de esta dispensación de gracia. Pero hay una división a la vez aquí en ese verso 27, porque dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué es lo que sucedió? Empezando esa última semana, dice confirmará el pacto con muchos. Está hablando de el anticristo, un pacto que hará el anticristo con Israel para permitirles el ritual judío, para permitirles la adoración a Dios, conforme a sus rituales, a su religión judía. Israel es perseguido, es asediado por muchos enemigos que están ahí alrededor de él, países alrededor de él, pero el anticristo lo va a defender para que puedan tener sus sacrificios en paz. Hace un negocio, hace un trato con él, con Israel hace un trato con el anticristo, pero ¿qué sucede? A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto y se va a ir en contra de Israel. Va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo lo que ellos habían ya restituido, ahora arbitrariamente el anticristo dice, ya no más. Israel va a decir, pero hicimos un pacto, a él no le va a interesar el pacto porque los va a traicionar. Se vuelve contra ellos y es allí donde levanta la estatua. Eso está en Apocalipsis, en su momento lo veremos, no en esta ocasión. Eh, pero esa abominación, y no solamente hubo una abominación, sino muchas, pero hay algo que marca principalmente es cuando la estatua del anticristo es levantada allí en el templo en Jerusalén. Esa es una abominación desoladora, abominación porque es un ídolo en el templo en un templo sagrado. Y desoladora porque como el anticristo va a obligar a la gente a que lo adore, entonces la gente va a tener que huir, porque si no adoran, entonces van a ser asesinados. Entonces va a provocar una desolación. ¿Cuándo, ¿Cuánto va a durar eso? Dice, hasta que se cumple lo determinado que ya está dicho sobre el desolador. El Señor viene a juzgarlo al anticristo posteriormente. Pero quiero que noten que aquí en el verso 27 de Daniel 9 deja dicho claramente que son marca o señala un periodo de los últimos 7 años de esta dispensación. Y dice cuándo arranca lo que ha mencionado el Señor Jesús en Mateo 24. Es decir, dice que a los 3 años y medio el anticristo les va a volver la espalda y esos últimos 3 años y medio entonces corresponderán a la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo, es ese periodo que se llama el fin. El fin del siglo no es un día, no es un instante. El fin del siglo o el fin de esta edad es un periodo que corresponde a 3 años y medio y es un periodo de gran tribulación. Quiero que notemos, por favor, en Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa es una expresión muy especial que usa aquí la palabra de Dios para referirse igual a 3 años y medio. Cuando dice tiempo,
solito, singular, equivale a un año. La expresión tiempos equivale a 2 años, ya irían 3 años. Y luego dice medio tiempo, por supuesto, equivale a medio año. Ahí están 3 años y medio. Quiero que miremos también otro pasaje relacionado y es Daniel capítulo 12, verso 7. La primera parte de Daniel capítulo 12, verso 7. Daniel 12, la primera parte del verso 7 dice: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma expresión señalando allí 3 años y medio. Les invito ahora a que miremos en Apocalipsis capítulo 11. Vamos al final de la Biblia. Último libro, Apocalipsis capítulo 11, versículo número 2. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Dice así: Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si usted divide esos 42 meses en 12 meses, ¿cuánto le da? ¿Tienen una calculadora? ¿Cuánto le da? Le da 3 años y medio. 3 años y medio es cuando va a ser hollada, como dice aquí en el verso 2 de Apocalipsis 11, donde será hollada la ciudad santa. 42 meses. Miremos también en Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 al 14. Apocalipsis 12, versículo número 5 al 14 dice: Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando de esa mujer, esa visión que Juan ve en el cielo, a la altura de Apocalipsis 12, esa mujer que corresponde, como hemos dicho, al pueblo de Dios en todas las épocas, incluyendo los patriarcas. No solamente Israel, no solamente la iglesia, sino Israel, la iglesia y los patriarcas están incluidos allí, en esa mujer. Esa mujer da a luz un hijo varón, que son el primer grupo de vencedores que son arrebatados. Ellos no van a estar en la gran tribulación. Ellos van a regir con vara de hierro a todas las naciones, según dice el versículo número 5. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esos 1260 días, ¿a cuántos años corresponde? Corresponde a 3 años y medio. Una vez que la mujer da a luz el hijo varón, el resto de la mujer, es decir, el resto del pueblo de Dios que no son los vencedores, que no corresponden a ese hijo varón, ¿qué pasa con ellos? Huyen al desierto y allí van a ser sustentados por el Señor por 3 años y medio. Así que vemos una parte de la iglesia que no estará en la gran tribulación, pero otra parte de la iglesia, la mayor cantidad de los creyentes, sí van a pasar por la gran tribulación, esos 3 años y medio. Versículo número 7, sigamos leyendo en Apocalipsis 12. Dice el versículo número 7: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es un asunto terrible. Son arrojados Satanás y los demonios a la tierra. Eso se pone terrible. Eso es en el tiempo de la gran tribulación.
Sigamos leyendo. Versículo número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa, esa hecho de danzar a Satanás con la tercera parte de los ángeles a la tierra, marcan un momento muy importante. Se declara que viene el reino. A los 3 años y medio justamente empieza el reino milenial. Miremos el versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de los vencedores. Está hablando del hijo Aarón, que ya fue arrebatado para Dios y para el trono, según dice el versículo número 5. Tú y yo podemos ser parte de esos vencedores. ¿Cómo podemos vencer? Por medio de la sangre del cordero y de la palabra de nuestro testimonio y menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Hemos estudiado que esa vida corresponde a la vida del alma. Si nosotros menospreciamos nuestra alma por causa del Señor Jesús, entonces tenemos asegurado que vamos a ser vencedores. Ese versículo 11 es la clave para nosotros hacer parte de ese hijo varón. Versículo número 12, seguimos leyendo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, esto aquí en la tierra se vuelve horrible. Tiene poco tiempo, así que va a aprovechar, va a optimizar su tiempo para hacer el mayor daño posible a la humanidad. Ese es el periodo de la gran tribulación. Sigue diciendo, eh, versículo 13, dice en Apocalipsis, capítulo 12, verso 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya sabemos que eso corresponde a 3 años y medio. Satanás y los demonios con gran ira contra el resto de la mujer, es decir, contra el resto del pueblo de Dios que se quedó aquí para la gran tribulación. Ese pueblo de Dios consta de que una parte es el pueblo de Israel y otra parte es la iglesia que no se consagró, la iglesia que se quedó para ser arrebatada así, pero pasará por la gran tribulación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Con estos últimos versos lo que quiero mostrar es que el tiempo no son 7 años, son 3 años y medio. Lo dice por tiempos, lo dice por meses, lo dice por días, lo dice por años. Siempre nos habla de 3 años y medio. Hermanos, los últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia es el tiempo correspondiente al fin. Ese es segmento de tiempo y corresponde a la gran tribulación, como el Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, verso 21. Ahora miremos un versículo muy importante, muy clave, que está en Apocalipsis capítulo 9 y es el verso 1. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es muy clave Apocalipsis capítulo 9, verso 1. ¿De qué trompeta hablan allí? Miremos despacio. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Es el quinto ángel, es decir, se está hablando de la quinta trompeta. ¿Qué sucede cuando suena la quinta trompeta? Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella que cayó del cielo a la tierra es precisamente Satanás, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 12.
Cuando Satanás es lanzado, como dice aquí, o cuando cae del cielo a la tierra, es que se da inicio a la gran tribulación. La gran tribulación, hermanos, empieza en la trompeta número 5. Apocalipsis capítulo 9, verso 1. La quinta trompeta suena, empieza la gran tribulación. Entonces, algunos piensan que ahorita con el COVID-19 empezó la gran tribulación o que la iglesia va a ser arrebatada, porque algunos insisten que la iglesia va a ser arrebatada, que el grueso, que la totalidad de la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Esos son especulaciones, esos son credos simplemente de algunas confesiones, de algunas denominaciones, pero la palabra de Dios es muy clara en decir que la mayor parte de los creyentes sí van a pasar por la gran tribulación. Eh, no vamos a apelar otra vez a lo que dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses o en Primera Corintios. Aprovechemos que estamos aquí en Apocalipsis, en todo lado dice lo mismo. En Mateo 24 lo vimos, o bueno, no lo vimos ahorita detenidamente, solamente lo mencioné, pero usted puede leer la sección que corresponde a la iglesia allí, en Mateo capítulo 24, verso 32, hasta Mateo capítulo 25, verso 29. Usted lo puede mirar, que corresponde a la iglesia, y la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. No todos, porque algunos han sido llevados antes, pero la mayor parte sí va a estar. Eso también lo podemos ver, no lo vamos a ahondar ahorita, pero también lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, que ya lo vimos cuando estudiamos la serie La Salvación. Y más adelante también lo veremos en Apocalipsis 14, donde se nos muestra la gran cosecha, donde se nos muestra unas primicias, esos se van antes de la gran tribulación, pero también nos muestra la cosecha de la principal parte, eso es después, eso sí es terminando la gran tribulación. Aquí en Apocalipsis 9.1 entonces empieza la gran tribulación con la quinta trompeta, con la quinta trompeta. ¿Y cuándo es que los muertos en Cristo resucitarán? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que a la final trompeta. A la final trompeta. ¿Y cuántas trompetas son? Son 7 trompetas. Cuando suena la séptima trompeta es que los muertos en Cristo resucitan primero y los creyentes que hayan quedado vivos y que hayan quedado para la gran tribulación van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y juntamente con los otros van a ser llevados ahora sí en arrebatamiento para estar en el tribunal de Cristo. Pero es en la séptima trompeta y la gran tribulación arranca en la quinta trompeta. Así que a la mayor parte de los creyentes le corresponderá la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta. Esas 3 trompetas son los tres ayes que son mencionados en Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Dice ay, ay, ay. Esos 3 ayes corresponde cada uno a una trompeta. Trompeta 5, 6 y 7 que forman la gran tribulación. La mayor parte de la iglesia pasará por la gran tribulación. Eso está más que claro en, en todos los pasajes que se tocan al respecto. Es interesante si alguien tiene otra posición y que nos diga, vea, aquí dice otra cosa. Genial, genial, no estamos para pretender que somos perfectos en lo que interpretamos, en lo que leemos, pero sí por lo menos se debe exhibir fundamentos de la palabra de Dios, eh, que nos muestren que está escrito en la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo cuando predicamos, mostramos lo que dice la palabra de Dios. Quiero hacer notar esto. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 nos habla de la quinta trompeta. Eso corresponde al séptimo sello. El séptimo sello tiene 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas todavía no es la gran tribulación. La gran tribulación empieza en la quinta trompeta. Vamos un poquito hacia atrás. Antes del séptimo sello que hay, es el sexto sello. ¿Qué es el sexto sello? Corresponde a un gran terremoto como no ha habido nunca antes. Un terremoto donde no solamente la tierra va a ser conmovida, sino el firmamento va a ser conmovido.
Eso nunca lo hemos visto. Eso no ha pasado. Eso todavía no ha pasado. ¿Qué hay antes del sexto sello, el quinto sello? ¿A qué corresponde el quinto sello? Es el clamor de los mártires. Los mártires claman desde el Hades, ellos han muerto por la fe en el Señor, fieles al Señor, han sido perseguidos y han sido asesinados. Ellos están clamando venganza. Ese es el quinto sello. Antes del quinto están los primeros cuatro sellos, que son lo que hemos dicho, la carrera de cuatro caballos, y hemos dicho esos sellos ya se han cumplido. Pienso yo que está por cumplirse el quinto sello, que corresponde al clamor de los mártires. Así que, lejos de poder decir que ya llegamos al fin, o que en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia, falta que se cumpla el quinto sello, que corresponde al clamor de los mártires. Ellos claman: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengarnos? El Señor les dice: esperen un momento, que todavía no han muerto. Otros hermanos tienen que morir así como ustedes, y se va a completar el número. Y en respuesta a ese clamor, el Señor da el sexto sello, que es ese terremoto terrible que anuncia, es el preámbulo de la gran tribulación, pero todavía no es la gran tribulación. Así que no es que en cualquier momento va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No es que en cualquier momento va a sonar la trompeta y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. No, no es así. No es que ya es el fin por el COVID-19. No, todas esas cosas sucederán, pero aún no es el fin. ¿Qué falta en ese momentico entonces? Falta entonces el clamor de los mártires. Alguien dirá: es que ya está, supongamos que ya esté, pero el terremoto definitivamente no está. El terremoto del sello sexto no está, no ha sucedido. Y supongamos que este próximo sucede, bueno, está próximo, pero todavía no ha sucedido. Después de ese terremoto, que es el sello sexto, vendrá el sello séptimo, que tiene 7 trompetas. Vendrá la primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta. Imagínense, todavía falta mucho. En la quinta trompeta, entonces, ¿qué sucederá? La señal de la estatua en el templo de Jerusalén, y ahora sí arranca la gran tribulación, conforme el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 21. Hermanos, esto que hablo no es para que digamos: ah, menos mal, todavía no es, sigamos viendo de cualquier manera. No, no. Es para que tengamos esperanza. La palabra de Dios nos dice que el creer las escrituras es lo que nos da una verdadera esperanza. Y, y tener esperanza significa que yo ando en conformidad con las cosas que espero. Así que es un tiempo de consagrarnos. Ese tiempo de la emergencia mundial por este virus COVID-19 es muy importante. Es un tiempo de preparación. Aún no es el fin, pero nos sirve para preparar. Qué bueno que estos días hemos orado más. Qué bueno que hemos meditado más. Qué bueno que hemos hecho esa pausa. Hermanos, es un tiempo de preparación. Aún no es el fin, pero es el tiempo de consagrarnos. Es el momento de buscar al Señor. Es el momento de adorar al Señor. Es el momento de rendirnos al Señor, de amar al Señor. Es el momento de volver a nuestro primer amor. Nosotros estamos en las manos del Señor. Suceden todas esas cosas terribles, muchas muertes, pero aún no es el fin. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados en estos tiempos tan difíciles. Y te decimos, Señor, que estamos confiando enteramente en ti. Confiamos completamente en ti, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda las familias, guarda la iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por abrir la palabra delante de nosotros. Gracias por mostrarnos, por iluminarnos, porque nos ayuda a estar ubicados. No vamos a estar hablando noticias o dando profecías de pánico, sino que nosotros vamos a hablar en propiedad con lo que está escrito realmente.
La verdadera esperanza se produce por eso, por el creer tu palabra. Líbranos, Señor, del engaño y ayúdanos, Señor, a andar en la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar muy consagrados, Señor. Queremos consagrar nuestras vidas a ti. Pedimos en el nombre de Jesús que perdones todo pecado cometido, Señor, que nos limpies de toda maldad. Señor, oramos, Señor, por nosotros, por nuestra casa. Invocamos el nombre de Jesús sobre toda nuestra casa. Pedimos tu bendición, tu protección, Señor. Pedimos, Señor, que nos permita, Señor, gozarte, disfrutarte más. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Eres nuestro Rey, nuestro Señor. Te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.